Hola, gracias por estar aquí. Hoy vamos a adentrarnos en una historia profundamente humana que rodea a José Guadalupe Esparza. Una figura cuya voz ha marcado generaciones y cuyos últimos meses han revelado una batalla emocional que pocos imaginaban. Este relato no solo habla de una enfermedad, sino del vínculo invisible entre un padre y un hijo que aprendieron a enfrentar juntos una verdad dolorosa. A medida que avancemos, descubrirás cómo una familia entera se encontró entre el silencio, la esperanza y el amor inquebrantable. Gracias por ver mi video y por suscribirte al canal para seguir apoyando este trabajo que nos permite traer historias tan valiosas para toda la comunidad. Todo comenzó en un ambiente que parecía rutinario, casi familiar para quienes habían seguido la trayectoria del cantante durante décadas. Sin embargo, algo había empezado a cambiar. Los primeros indicios fueron sutiles, casi imperceptibles, como pausas prolongadas durante las entrevistas o pequeñas alteraciones en su energía habitual. Nadie imaginaba que detrás de esos detalles se escondía una realidad que transformaría la vida de los Esparza para siempre. La familia, especialmente su hijo, comenzó a notar que el cansancio no era simple agotamiento por compromisos laborales, sino un mensaje silencioso del cuerpo que pedía atención. Con el paso de las semanas, los signos se hicieron más evidentes. José Guadalupe Esparza, acostumbrado a dominar cada escenario con una fuerza casi mítica, comenzó a mostrar un agotamiento que no lograba ocultar ni siquiera frente a su familia. Su hijo, quien se había convertido en su compañero inseparable, fue el primero en percibir que algo profundo estaba ocurriendo. Notaba pequeños gestos, silencios nuevos, miradas que dejaban entrever un esfuerzo interno que no coincidía con la imagen imbatible del artista que conocía desde niño. Las entrevistas empezaron a volverse más cortas, las giras más espaciadas y los compromisos públicos comenzaron a cancelarse sin grandes explicaciones. A los ojos del público, todo parecía una simple pausa en la agenda, pero dentro del hogar la preocupación se volvió constante. El hijo observaba cada detalle, tratando de encontrar una razón lógica que lo tranquilizara, pero con cada día que pasaba, el malestar se hacía más imposible de ignorar. La familia decidió actuar con discreción, evitando comentarios innecesarios y protegiendo la intimidad del cantante mientras se realizaban estudios médicos. Las horas en hospitales se volvieron parte de una rutina silenciosa y difícil. Finalmente, llegó el momento que nadie quería enfrentar, el diagnóstico. Una enfermedad grave, progresiva y llena de incertidumbres. Al escuchar las palabras del médico, el hijo sintió cómo el mundo que conocía se desmoronaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido de golpe, dejándolo enfrentarse a una realidad que jamás imaginó vivir tan pronto. A partir de ese instante, todo cambió dentro del hogar de los Esparza. La casa, que antes vibraba con música, visitas y risas constantes, se convirtió en un espacio de reflexión, de cuidados estrictos y de miradas que cargaban más preguntas que respuestas. El hijo comenzó a acompañar a su padre a cada consulta, tomando notas, investigando tratamientos alternativos y tratando de comprender cada término médico que surgía en las conversaciones. La fortaleza que siempre había visto en él lo inspiraba, pero también lo confrontaba con un miedo profundo. La fragilidad es inevitable incluso para las leyendas. La noticia cayó sobre el hijo como un peso imposible de describir. Aunque intentaba mantenerse firme frente a su padre, por dentro sentía un torbellino que lo desgarraba. Cada vez que lo veía descansar con más dificultad o detenerse a mitad de una canción, comprendía que la batalla no sería solo física, sino emocional y espiritual. La imagen del hombre invencible que había llenado estadios se desdibujaba ante la realidad de un cuerpo que pedía tregua. Ese contraste lo perseguía incluso en sus momentos de soledad. Durante las noches, cuando la casa quedaba en silencio,
El hijo se refugiaba entre carpetas llenas de estudios médicos, historias de pacientes y notas que intentaban darle alguna esperanza concreta. Pasaba horas leyendo, comparando tratamientos y buscando testimonios que alimentaran la posibilidad de una recuperación. Su computadora se convirtió en un archivo interminable que mezclaba miedo, esperanza y una obstinación absoluta por no rendirse. Aún así, había momentos en los que la desesperación lo alcanzaba con brutalidad. A veces se encerraba en su habitación para evitar que su padre notara sus ojos enrojecidos. No quería añadirle peso emocional al hombre que más admiraba. Sin embargo, su esposa fue testigo de noches en las que él no podía contener el llanto. No estoy listo para perderlo, llegó a confesarle entre susurros. Esa frase encapsulaba la lucha interna que llevaba a todas partes, incluso cuando debía mostrar una serenidad que no sentía. Poco a poco, la relación entre padre e hijo comenzó a transformarse. Conversaciones se volvieron más profundas, cargadas de recuerdos, reflexiones y confesiones que antes parecían no tener espacio en la rutina diaria. Hablaban del tiempo, del legado, de los caminos que aún quedaban por recorrer y de los sueños que el cantante deseaba ver cumplidos. Una noche, mientras veían fotografías antiguas, José Guadalupe Esparza tomó la mano de su hijo con una serenidad conmovedora y le dijo: «No tengas miedo. La vida me ha dado más de lo que merecía». Aquellas palabras, pronunciadas con la calma de quien ha vivido intensamente, quedaron grabadas como una herida y al mismo tiempo como un abrazo. El hijo comprendió entonces que su batalla no era únicamente contra la enfermedad, sino también contra sus propios temores. Acompañar a su padre significaba aprender a ser fuerte en silencio, respirar hondo antes de entrar a su habitación y recordar que el amor también implica aceptar aquello que no se puede controlar. Con cada día que pasaba, la responsabilidad emocional crecía, pero también lo hacía la certeza de que estaba viviendo uno de los capítulos más significativos de su vida. Mientras la familia intentaba adaptarse a esta nueva realidad, el mundo exterior comenzaba a sospechar que algo no estaba bien. La ausencia de José Guadalupe Esparza en presentaciones importantes, junto con cancelaciones inesperadas, despertó inquietud entre los seguidores más fieles. Las redes sociales se llenaron de preguntas, teorías y mensajes que pedían claridad. Aunque la familia había decidido mantener el silencio por respeto a la privacidad del cantante, cada titular especulativo se sentía como una presión creciente sobre los hombros del hijo. Por un lado, comprendía que la gente amaba profundamente a su padre y que ese interés nacía del cariño genuino. Pero por otro, sabía que cualquier palabra mal interpretada podía generar una tormenta mediática que la familia no estaba preparada para enfrentar. Vivía atrapado en ese equilibrio frágil entre proteger la intimidad del artista y reconocer la magnitud del amor que el público sentía por él. Los amigos cercanos, al enterarse de la situación, comenzaron a visitar el hogar con más frecuencia, llevando muestras de apoyo que el cantante agradecía, aunque muchas veces el cansancio no le permitía recibir a todos. En ese ambiente de incertidumbre, el hijo se vio obligado a convertirse en una especie de guardián emocional. Rechazaba visitas cuando era necesario, coordinaba horarios, explicaba con delicadeza por qué su padre no podía atender ciertos compromisos. Cada decisión era un dilema moral, pues sabía que muchas personas actuaban con la mejor intención. Sin embargo, su prioridad absoluta era resguardar la tranquilidad del cantante, quien necesitaba más que nunca un entorno estable y libre de tensiones externas. La presión alcanzó un punto crítico cuando Esparza canceló una presentación especialmente esperada. Los rumores se multiplicaron y algunos medios insinuaron un declive grave en su salud. Fue entonces cuando el hijo comprendió que el silencio ya no era suficiente. Una tarde,
Mientras acompañaba a su padre a una consulta médica particularmente difícil, escuchó al doctor pronunciar una frase que lo dejó helado: tenemos que prepararnos para todas las posibilidades. Aunque el cantante intentó tranquilizarlo después, él sabía que la situación era más compleja de lo que podían admitir públicamente. Esa noche, atormentado por la responsabilidad y el peso emocional, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Sentado frente a su escritorio, comenzó a redactar un mensaje dirigido al público. No era un comunicado frío ni un anuncio dramático, sino una reflexión profunda sobre la fragilidad humana y el amor que sostenía a la familia en ese momento. Quería ser honesto sin invadir la intimidad de su padre, transparente sin generar alarma, compasivo sin perder firmeza. Cada palabra era revisada una y otra vez, buscando un equilibrio casi imposible. Cuando finalmente publicó el mensaje, el mundo reaccionó como si se hubiera detenido el tiempo. Miles de personas expresaron apoyo desde México, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Fotografías de conciertos, anécdotas personales, mensajes de esperanza y oraciones inundaron las redes. La respuesta fue tan inmensa que varias estaciones de radio dedicaron su programación a transmitir únicamente canciones del cantante en señal de solidaridad. El hijo, al leer cada mensaje, sintió una mezcla tan compleja que apenas podía describirla: dolor, gratitud y una inesperada sensación de acompañamiento colectivo. Después del anuncio público, algo cambió para siempre dentro del hogar de los Esparza. A pesar de la enfermedad, una nueva energía comenzó a recorrer la casa. Ya no se trataba únicamente de silencios pesados y rutinas médicas. Ahora, el cariño masivo del público se filtraba por cada rincón, sosteniendo emocionalmente a la familia en los días más difíciles. El cantante, al enterarse de la reacción global, pidió que le leyeran algunos de los mensajes. Escuchó en silencio, con los ojos brillantes, mientras su hijo repetía palabras llenas de gratitud, recuerdos y admiración. Más de una lágrima rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de una emoción profunda que parecía reconectarlo con la vida misma. Inspirado por ese gesto colectivo, intentó grabar un pequeño mensaje de agradecimiento. Apenas logró pronunciar unas frases breves, pero la sinceridad de su voz transformó ese momento en un recuerdo imborrable. Para su hijo, verlo luchar por decir gracias fue tan desgarrador como hermoso. En ese instante comprendió que la grandeza de su padre no provenía solo de su talento, sino de la fuerza espiritual que mantenía incluso en los momentos más oscuros. Las siguientes semanas estuvieron marcadas por una mezcla de luz y sombra. Días luminosos con sonrisas inesperadas y otros teñidos por el cansancio extremo. Al mismo tiempo, el hijo comenzó a planear discretamente lo que muchos temen enfrentar: una despedida digna. No porque hubiera renunciado a la esperanza, sino porque entendía el profundo deseo de su padre de dejar un legado que trascendiera. Recolectó fotografías, grabaciones inéditas, anécdotas compartidas por músicos y amigos. Quería proteger la historia del artista, asegurarse de que nada se perdiera en medio de la enfermedad. Esta tarea, aunque dolorosa, le dio un propósito nuevo: celebrar la vida en vez de temer la pérdida. Una tarde, mientras ambos descansaban en el jardín, el cantante tomó la mano de su hijo y le dijo con una paz conmovedora: si un día ya no puedo seguir, prométeme algo, no me despidas con tristeza. Despídeme con música. Esa frase marcó un antes y un después. Para el hijo fue como abrir una puerta hacia la aceptación. Comprendió que la despedida no era una derrota, sino un acto de amor profundo. Que honrar la vida de su padre significaba continuar su camino, mantener viva su voz y permitir que su música siguiera abrazando a quienes lo amaban.
Con el tiempo, la familia encontró serenidad, una calma que nace solo cuando se ha dado todo lo posible. El país entero seguía enviando mensajes de apoyo, oraciones y recuerdos, creando un puente emocional entre la familia y millones de seguidores. José Guadalupe Esparza, símbolo indiscutible de la música mexicana, continuaba iluminando corazones incluso en los días más difíciles. Y su hijo, a través de esta travesía dolorosa, descubrió una verdad que cambiaría su vida para siempre: el amor de un padre no desaparece. Se transforma, se expande y permanece en cada nota, en cada recuerdo, en cada abrazo que deja huella. Hoy, esta historia nos recuerda que hay despedidas que no rompen, sino que sanan. Que el legado de un artista no muere cuando su voz se apaga, sino cuando dejamos de escucharlo. Mientras existan corazones dispuestos a recordar, José Guadalupe Esparza seguirá vivo en la música, en la memoria colectiva y en el amor inquebrantable de quienes crecieron con sus canciones. Y así, entre lágrimas y gratitud, el hijo entendió que la verdadera despedida no era el final, sino la continuidad de un lazo eterno que ninguna enfermedad puede borrar.